domingo tercero del tiempo de Pascua. Y en este tiempo de Pascua vamos leyendo en estos domingos el Evangelio de Juan. El domingo pasado leíamos el capítulo 20 y al final del Evangelio del capítulo 20 de Juan daba la impresión de que habíamos concluido el Evangelio. Pero este domingo tercero nos trae el capítulo 21. Y el capítulo 21 es una continuación, pero una continuación un poco particular. Trae unas ciertas novedades que trataremos de explorar para entender particularmente cómo estos discípulos, después de la experiencia de la Pascua, van reconstruyendo sus vidas y nos dejan el desafío de vivir nuestras vidas ordinarias desde la experiencia pascual. Aquí la figura va a ser Simón Pedro. El domingo pasado era Tomás. Y en este Simón Pedro vamos también nosotros a identificarnos en qué manera podemos nosotros hacer también nuestro propio itinerario. El texto de hoy podríamos dividirlo en tres partes. Los versículos 1 al 3 nos dan un contexto de una realidad parecida a aquella que los sinópticos nos plantean de la llamada inicial a orillas del lago en el contexto de las barcas y de las redes. Sin embargo, en el Evangelio de Juan no ha sido así. El Evangelio de Juan nos ha dado otra perspectiva geográfica. Jesús se ha bautizado en el río Jordán y los discípulos de Juan son los inquietos en ese contexto de conocerlo y también de seguirlo. Y se va dando una reacción en cadena. Es verdad que hay una mención de Jesús de ir a Galilea, pero ciertamente el contexto de estas primeras vocaciones más parece el contexto del río Jordán y no tanto del mar de Galilea. Pero vamos a ver que este capítulo 21 también está de alguna manera relacionado o entretejido con las tradiciones sinópticas. Después de estos primeros versículos que nos muestran una escena, digamos, natural, espontánea, de volver a la vida ordinaria, los discípulos pasan a vivir una experiencia en el versículo 4 de encuentro con Jesús. La mención del amanecer y la presencia de Jesús, que es la introducción de un nuevo personaje, nos permiten de alguna manera crear esta pequeña unidad, donde se da la presencia de Jesús o esta teofanía o esta aparición casi como natural, espontánea, sencilla, progresiva, sin traumatismos. Y de hecho ese diálogo con un desconocido va abriendo poco a poco la perspectiva del reconocimiento como una perspectiva también de crecimiento en la fe y en la experiencia de Cristo resucitado. Nos recuerda un poco Emaús, al menos su metodología, su dinámica. Jesús es un desconocido, dialogan con el desconocido sobre temas muy prácticos, muy concretos, y van apareciendo estos aspectos de la vida interior. Y de hecho, la pregunta es sencilla. ¿Tienen algo de comer? Ellos constatan que no, que han perdido toda la noche, toda la madrugada, pescando sin tener resultado, lo cual quiere decir ya que sin Jesús no logran nada. Ahora con Jesús, que les da esa orden de lanzar la red a la parte derecha de la barca, encuentran la respuesta. Una realidad también que nos acerca cada vez más a ese capítulo 6 de Juan, donde ya se mencionaba el lago de Tiberíades y donde también se menciona esto de no tener que comer y empezar a poder comer en abundancia. Y donde de alguna manera también se mencionan estos verbos que Jesús usa para el pan. Tomó el pan, se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Hay entonces también una conexión entre aquel capítulo 6 y este capítulo 21, al menos en esta escena. Algunos también recordarán que en Lucas capítulo 5, el contexto de la vocación de los discípulos es igualmente en la barca y luego de una pesca abundante, después de haber
perdido, digamos, su tiempo sin pescar nada, y Jesús da la orden y pescan muy abundantemente, tanto que necesitan otra barca. Aquí sigue siendo el grupo pequeño de los discípulos, pero ese grupo experimenta esa abundancia, y casi una abundancia que quiere convencernos a nosotros de su realidad, no es un relato, diríamos, legendario, mítico, es un relato que busca con su naturalidad y espontaneidad decirnos, es algo que nosotros vivimos, al punto de que menciona el número de los peces, que algunos tratan de encontrarle explicación simbólica, pero son tantas las hipótesis que mejor no gastar mucho tiempo en tratar de entenderlo. 153. Lo cierto es que esa abundancia la comparten con Jesús y comen. Esa comida se transforma también en ese signo, de alguna manera, de continuación de la gloria del Señor, en la cual ellos descubren la presencia del resucitado. Es el Señor, pero es casi una constatación a baja voz, en el secreto, como una especie de decir, es el Señor. Es como si naturalmente no hubiera una gran reacción, sino que pasaran de un momento de no reconocimiento a una experiencia sencilla de percibir la presencia de Jesús. Finalmente, los versículos que siguen, después de una advertencia en el versículo 14, en la que se dice, esta fue la tercera aparición del resucitado a sus discípulos, se concentra en un diálogo con Jesús resucitado, un diálogo entre Simón Pedro y Jesús, que nos recuerda las negaciones y que ahora, de alguna manera, en esa estructura tripartita de tres momentos que van repitiéndose, que se van de alguna manera reiterando, ahondando, profundizando, es donde se llega a la parte final, que es el verbo importante, central también, que es sígueme. ¿Qué pregunta y qué responde? Jesús pregunta por el amor, por la fidelidad. Jesús pregunta por la capacidad de amar. Jesús pregunta por el efecto que su mismo testimonio causa en su discípulo que ha fallado, pero su discípulo que ha aprendido también. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Y es la tristeza propia del corazón, no solo arrepentido, sino del corazón que reconoce que no es un hombre confiable. Sin embargo, la respuesta de Jesús final es una sanación progresiva. Apacienta mis corderos, mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es casi como una especie de letanía curativa. Esta es tu vocación, este es tu llamado. Asúmelo en medio de tu fragilidad y sigue adelante. Que el Señor nos ayude en este domingo a seguir viviendo su palabra y que cada uno sienta en esta expresión del amor de Dios el mejor modo de vivir la Pascua.